Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy José de la Rosa y bienvenidos una vez más a mi canal. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, vamos a hacer hoy un vídeo diferente, un poco peculiar. En este caso, bueno, sabemos que nuestro canal está enfocado fundamentalmente en la enseñanza y la didáctica a través de varias herramientas y varios caminos de la geografía y la historia. Pues en este caso vamos a hacer una especie de tier list, ¿vale? Un recopilatorio de videojuegos que nos pueden ayudar a aprender geografía e historia. O bien geografía o bien historia en alguno de sus aspectos. Historia en general, historia de algún acontecimiento concreto, etc. Bien, para catalogar los videojuegos pues tenemos varios niveles. Aquí tenemos la S, ¿no? Sobresaliente, sería magnífico. La A, que también está muy bien, la B, bien, la C no es demasiado bueno y la D que no es muy útil, ¿vale? No es útil para eso, ¿no? Dentro de lo que consideramos o muy poco. Se puede aprovechar muy poco de cara a la docencia de la geografía y la historia. Vale, no buscamos videojuegos que nos enseñen directamente geografía e historia, o al menos no eso, sino a lo mejor un videojuego que por sus personajes, su historia, su contexto, nos llame la atención o nos inspire a formarnos y a buscar información sobre distintos acontecimientos dentro de las disciplinas de geografía e historia. ¿Vale? Un juego puede no ser histórico o no tener un apartado de enciclopedia o que no te premie el conocimiento de la historia, pero su contexto pues dice, uy, me llama la atención de saber qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, o qué era esto del Imperio Romano, o va sobre el Senado, ¿no? Pues qué era el Senado, cómo funcionaba, y te inspira y tú buscas información por tu cuenta, a través de internet, a través de enciclopedias, en clase, y te llama la atención, y te inspira a seguir formándote dentro de estas disciplinas, ya sea de manera obligatoria o incluso posobligatoria. Hay muchos videojuegos que han alimentado vocaciones auténticas de geografía e historia, sobre todo de historia. Ya veremos algún ejemplo. Por lo tanto, tiene que ser un juego o bien que te enseñe o bien que te inspire a estudiar o a aprender o a informarte sobre estas disciplinas, estos acontecimientos históricos o estos asuntos, ¿no? Estos temas relacionados con la geografía. Por otro lado, son videojuegos que al menos he jugado alguna vez. Algunos muchos, otros pocos, pero al menos los he tanteado de alguna manera, así que tengo cierto criterio para opinar sobre ellos. Y mi opinión no está basada en si el videojuego es bueno o malo, o divertido o aburrido, sino dentro de este papel. A lo mejor hay un juego que considero que es un juegazo y que me encanta y que me resulta súper divertido, pero lo pongo en la D porque de cara a la docencia de la geografía y la historia no te inspira a estudiar historia, así que no son opiniones personales sobre los juegos, sino opiniones personales de cara a si pueden servir para trabajar la geografía o la historia o inspirarte a que tú lo trabajes. Vale, pues empezamos con esta lista. Aquí están todos los juegos puestos. Los paso rapidito para no spoilear. Y empezamos. No sé si están puestos por orden alfabético o simplemente están ahí y ya está. He cargado las imágenes que he ido buscando y ahí está. Vale, empezamos con 0AD. 0AD es un videojuego de... ¿Cómo se llamaba esto? De código libre, es decir, gratuito, de estrategia en tiempo real, ¿no? Tipo Age of Empires. Es sobre la Edad Antigua y la verdad es que es un juego muy interesante sobre la Edad Antigua, bastante bien pulido. Hace mucho que no lo juego, pero me gustaría volver a intentarlo para ver cómo lo llevan. Y bastante curioso, con alguna mecánica nueva de cara a la docencia de la geografía y la historia. Pues yo creo que lo pondría por aquí. Una A. ¿Vale? Tampoco lo he explorado en gran profundidad, pero algunas partidas sí he jugado. Pero más de lo que es un videojuego que por su rigor histórico, por lo que te puede enseñar. Pero el hecho de que aborde la edad antigua con tantas civilizaciones, tantas características, unidades militares, economía, tal y cual, pues te puede inspirar mucho a explorar sobre este mundo. Apotheon. Apotheon es un juego de plataforma con una estética como de ánforas griegas, ¿no? De cerámica griega, que la verdad es que no me terminó de convencer. Lo probé un poquito y no me terminó de convencer. Lo vamos a poner aquí un poco por el tema de la estética, ¿vale? Pues puede inspirar, uy, así era la estética griega, pues me puede motivar a buscar más, pero tampoco considero que fuera un juego muy interesante, a la gente que le guste, evidentemente, pero mi experiencia con él pues no fue satisfactoria, así que tampoco me inspiró a conocer más sobre Grecia. Ya conocía más sobre Grecia cuando lo jugué, pero no considero tampoco que te enganche tanto en ese sentido. Battle Realms. Este es un juego que daban gratis con una revista de ordenadores y de videojuegos muy curioso, hace ya muchos años, sobre Japón, ¿no?
Japón medieval así, con tintes un poco de fantasía. Era un poco extraño. Se parecía mucho al Warcraft 3 dentro de lo que cabe en la estética. Y lo vamos a poner aquí porque, salvo que había samuráis y un poco la estética así japonesa, tampoco te incitaba mucho, en mi opinión, a explorar sobre estas civilizaciones. Faraón. Faraón sí te enseñaban más en profundidad. Lo voy a poner por aquí. Sobre algunos aspectos del antiguo Egipto. Y te podía motivar a conocer Egipto y las características de esta civilización tan fascinante. De hecho, creo que voy a saltar aquí. Un pasito más arriba, yo creo que sí. Pero que era bastante completo. No sé si ha envejecido hoy actualmente muy bien. Yo creo que no, tengo la sensación que no. Pero bueno, como tampoco lo he probado, salvo cuando lo jugué hace ya muchos años, pues no puedo decir otra cosa. Lara Croft y la tumba de Osiris o algo así. Esto es un juego bastante divertido de estos típicos de jugar entre cuatro, ¿no? Con perspectiva simétrica, tipo Diablo, de acción, aventura y tal. Pero no... el trasfondo que tiene, o a mí no me llegó. Era el mínimo, era jugar por jugar. Así que tampoco te va a inspirar a estudiar a Egipto. Faraón, por ejemplo, sí te puedes llamar en ese sentido. Metal Gear Solid, saga... ¿vale? La saga de Metal Gear, juegazo, sin duda. Y en cuanto al apartado histórico... o sea, no es un juego histórico como tal. Es un juego de acción... que mezcla también la ficción un poco, tiene algunos tipos de fantasía, ¿no? Dentro de lo que cabe, pero sobre todo de acción, espionaje, drama y eso. El contexto histórico que tiene sobre la Guerra Fría en distintos aspectos, en distintos contextos también geográficos, que si en el Peace Walker, por ejemplo, es en Nicaragua, ¿no? Con la dictadura de Somoza. También sobre los primeros años de la Guerra Fría, que si Estados Unidos, la Unión Soviética. También sobre Afganistán, ¿no? En los años 80, 70, 80. Está muy trabajado el contexto histórico y mezcla muy bien la realidad y la ficción. Y además me ha inspirado mucho en conocer sobre esos contextos. Así que creo que lo voy a poner aquí, porque está muy bien trabajado. Esto es mucho más específico, pero está también trabajado el contexto, que te anima a decir, oye, pues me voy a informar más sobre la Guerra Fría. Evidentemente descartando la parte de ficción que ofrece Metal Gear, que queda muy bien para el videojuego, pero te inspira a conocerlo, o al menos a mí me ha inspirado, así que lo voy a colocar en esa. Plague Inc. Este juego es muy divertido, es un juego de que haces un virus, ¿no? O una bacteria y tienes que infectar el mundo entero y eliminar a todas las personas que viven en él. Un poco dramático, ¿no? El juego. Pero es muy curioso, y en este caso no por la historia, sino por la geografía, porque te dices, tienes que infectar tal país o tal zona, ¿no? Y aprende un poco de sus características climáticas, porque el virus pues se adapta mejor al frío o al calor, depende de cómo lo evolucione. También la población de cada país, donde hay más población, donde hay menos, las características de esa población, los nombres de los países, que no es moco de pavo. Te enfrenta muy bien a lo que es la geografía. Yo lo pondría en un más que aceptable B, sin duda, ¿eh? Y ya el propio juego te lo va metiendo en la cabeza. O sea, tienes que aprender sobre esto. O sea, que tienes que saber dónde está la India, más o menos cuál es su población, dónde está China, dónde está Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, si hubiera capitales, lo subiría. Así que lo vamos a dejar ahí. Spartan Total War. Total Warrior. Esto era un juego de acción contra grandes grupos de unidades, bastante divertidos, que pasó un poco sin pena ni gloria. Habrá gente que lo recuerde con mucho cariño. A mí me resultaba muy divertido, la verdad, y un gran desconocido, porque llegó a mis manos y digo, ¿esto qué es? Y empecé a jugarlo y la verdad es que era muy divertido. Pero en cuanto a contexto, la verdad es que mezclaba un poco ahí la fantasía con la realidad, dentro de un contexto de que si Esparta, ¿no? Que si las guerras médicas, no sé si eran las guerras médicas o la guerra del Peloponeso, ahora no lo recuerdo. Pero de cara a inspirarte a conocer la historia, bueno, si te gusta mucho el juego, pues te puede inspirar. Pero a mí lo que es personalmente no me supuso nada en ese sentido. Tezar, otro clásico de la estrategia en tiempo real. Juego antiguo, de estrategia, más volcado a lo que es la fantasía que a la historia, aunque tenía cierto contenido histórico, cierto contexto, y por eso lo he incluido, porque si os dais cuenta, no he incluido juegos de fantasía. No he incluido, por ejemplo, Warcraft, no he incluido ninguno de los Señores de los Anillos, a pesar de que hay auténticos juegazos dentro de eso, pero es pura fantasía. Mitología sí he incluido, ojo, porque la mitología sí considero que es una parte esencial de la cultura humana y por lo tanto puede estar vinculado a la historia, aunque no se trabaje en tanta profundidad, por ejemplo en eso y bachillerato, pero si hay juegos que te inspire a conocer de mitología, sí hay que tener en cuenta. Tezar lo pondríamos en la D. Hay europeos con sus caballeros, sus arqueros, tal cual, que también tienen trolls o golems o magos. Los asiáticos con sus samuráis y tal, que también tienen dragones, pero muy flojo en ese sentido. Ahora, como juego era bastante divertido. Creo que ha envejecido un poco mal, pero bueno, era muy divertido en su época.
Chivalry 2, este fue un juego que mecánicamente fue una gran sorpresa, de vivir auténticas batallas multitudinarias de caballeros, de soldados medievales, ¿no? Con asedios y tal. Muy divertido este juego. Y eso para un videojuego es lo esencial. Lo primero es que sea divertido. Después, si te aporta más cosas a nivel artístico, a nivel de conocimiento, a nivel de emociones, ¿no? Los videojuegos bien hechos pueden llegar a ser arte, evidentemente. Pero este lo veo más como un juego muy divertido. No te aporta tanto como para que investigues, aunque por ejemplo sí te enseña mucho sobre el uso de las armas. Qué tipos de armas, ¿no? Que si martillos de guerra, lanzas, alabardas, ¿no? Espadones, las distintas tácticas de asedio. Pero claro, tampoco hay batallas reales. Por ejemplo, si hubiera batallas reales o históricas, sí a lo mejor podríamos poner algún punto puesto por encima. Pero darle más de esto ya me parece excesivo. Commandos 2. Bueno, saga de comandos, ¿vale? Cuando hablemos de un juego vamos a hablar de saga en general para que no se haga el vídeo eterno, que ya de por sí va a ser largo. El juego de comandos, la verdad es que es un juego muy interesante, muy difícil en su época, estos juegos antiguos, de un estudio español, que eso también es de destacar. Y sí te inspiraba mucho a conocer sobre la Segunda Guerra Mundial. Y los escenarios eran históricos, los personajes no, evidentemente eran ficticios, pero las situaciones que vivían sí podría tener cierta relación con la realidad. De hecho, había cinemáticas que eran imágenes de documental histórico, imágenes en blanco y negro de la Segunda Guerra Mundial. Con eso lo digo todo. Y vamos a ponerlo en un poderoso A. ¿Vale? Te enseñaba y te inspiraba mucho a conocer de, uy, estos personajes, estas misiones que he hecho yo en el juego, ¿cómo eran en la realidad? ¿Eran exactamente iguales? ¿Tenían alguna diferencia? Evidentemente, el juego es ficción, así que lo adapta un poco a sus intereses dentro de un contexto histórico real. Lo importante es que te inspire a conocer esa realidad o que te muestre conocimiento que sea verosímil o verídico en este caso. La saga God of War. Buah. Esta saga para mitología... A ver, ya cuando jugué a God of War por primera vez, ya conocía bastante de mitología. Ya me había enfrentado a otros juegos que también están en esta lista, pero muestra una mitología muy rica que te puede inspirar muchísimo a aprender mitología. No sé si ponerlo en la S. En la S porque el trabajo que tiene es bestial, tanto mitología griega como mitología nórdica. Y bueno, no descartemos todavía que avancemos en camino a la mitología egipcia. Ya veremos el rumbo que sigue la saga. Pero sí, que si dioses, que si personajes, héroes, criaturas, lugares... Evidentemente desde el punto de vista de la mitología, no de la historia. Pero si fuera inspirarte para estudiar mitología, sí. Hércules. Este fue mi primer juego de la Play 1. Qué recuerdos. Pero no me inspiró para conocer más sobre Grecia. Es como un poco la peli, muy divertida, muy buena peli, ¿eh? Y el videojuego la verdad es que estaba bastante bien, ¿eh? Muy entretenido y muy cortito, eso sí. Era el típico que al final le cogías el vicio y te lo pasabas en una tarde. Pero no considero que tampoco te inspire mucho a estudiar aprender sobre historia o mitología, en este caso, ¿no? Estaríamos hablando de mitología, no de historia. Immortals Phoenix Rising, creo que se llamaba este, era de Ubisoft, era el Zelda, ¿no? El Zelda Breath of the Wild, ¿no? Pero en versión mitología griega y de Ubisoft. La verdad es que este juego me decepcionó bastante. Le eché unas cuantas horas, pero no llegué a terminarlo. Me faltó muchísimo porque me pareció bastante más vacío. No sé, que otros muchos juegos, al mí en general del mundo abierto me gusta mucho, pero en general este pues me llegó a aburrir. O sea, en mi opinión al final, habrá gente que le gusta mucho, evidentemente, y respeto su opinión. Pero a mí no me cuajó este juego mucho. Es cierto que te iba enseñando en base de humor, un poco infantil a mi gusto. Te va enseñando la historia de los héroes, los mitos, evidentemente encauzados en una historia concreta, pero... Por eso un poco que te presenta una serie de personajes con sus atributos tal y cual, pues lo pondría en la C. También hace un poco lo que le da la gana con sus dioses, en pos de la historia. Bueno, te puede inspirar en un momento dado a hacer esas cosas, pero bueno, dentro de mi experiencia personal, que he dicho que no me cuajó demasiado, pues evidentemente tampoco me cuajó para investigar sobre sus personajes, que ya he conocido de antemano, ¿vale? Así que lo pondría en una C. Minecraft, ¿por qué ponemos Minecraft? Diréis, ¿historia? ¿No? Geografía, más bien, ¿no? Geografía física sobre todo, ¿no? Que si litología, que si el estudio de distintos materiales, también los sectores de producción, ¿no? Que si la agricultura, la ganadería, la industria, todo eso se trabaja a través de Minecraft. No es moco de pavo, lo vemos como un poco de... así por encima y le quitamos la importancia que tiene, aparte de, bueno, este juego es un boom de creatividad tremendo, es jugar a Lego o a los bloques de construcción en videojuegos y aquí el límite está en tu imaginación. Bueno, y en la potencia que tenga tu ordenador, imagino. Si lo juegas en ordenador, por supuesto. Pero en este caso, podemos trabajar en unos aspectos geográficos o motivarnos, sobre todo,
a aprender sobre geografía física, sí, porque los distintos materiales, que si encuentro amatista, encuentro cuarzo, pirita, ¿qué tipo hay rocas sedimentarias? ¿Hay rocas metamórficas? El mármol, ¿no? Es una roca metamórfica, tal. ¿Por qué está ahí? ¿Cómo se usa? ¿Por qué es más escasa, no? ¿Dónde hay que encontrarla? ¿Más profundidad? Pues eso, a ver, no creo que tenga una formación geográfica muy docta detrás, pero te puede inspirar a conocer ese tipo de piedras, y las piedras a mucha gente le parecerá algo súper aburrido, pues este juego lo hace divertido y eso tiene su mérito. Lo vamos a poner en un más que aceptable B. Praetorians. Este juego es también un juego que vino como el Battle Realms, ¿no? En estos juegos gratuitos con una revista. Lo jugué muy poco, la verdad. Era de Roma, evidentemente, de batallas romanas. No sé si tenía algo de gestión, pero era muy limitado. Lo pondría a lo mejor en una C, porque tampoco me inspiro mucho a conocer más sobre Roma que lo que han hecho otros juegos que sí me han inspirado mucho más. ¿Tiene buen contexto? Imagino que sí. Lo he jugado, pero muy poco, lo vuelvo a decir. Así que tampoco lo puedo tener muy en cuenta. Robin Hood, la leyenda de Sherwood. Vale. Contexto histórico, evidentemente, y con un personaje de leyenda, ¿no? Como es Robin Hood. Pero en cuanto al sentido histórico, salvo el cómo vivía la gente, bueno, porque están ahí, ¿no? Hay caballeros, hay arqueros, ¿no? Las armas que usas y tal. El contexto, ¿no? Que si Ricardo Corazón de León se va a las cruzadas, ¿no? Su hermano Juan Sin Tierra se queda. Pero salvo eso, es muy poco trabajado. No creo que te inspire a buscar más información o mucho más sobre la historia de la Inglaterra medieval. Es un juego como el Commandos, ¿no? De esto de estrategia con pocas unidades, que tienes que hacer sigilo, tienes que luchar contra ciertos enemigos, y normalmente eso, el sigilo se premia mucho más que ir a lo bruto. Suelen ser juegos difíciles y interesantes. No era mal juego, ¿eh? A ver, el Comando estaba mucho mejor, la verdad, pero no era mal juego. Pero de cara a aprender historia o a que te inspire a aprender historia, a diferencia de Comando, un poquito, la verdad. Titan Quest. Este juego lo he jugado muy poco, y no lo jugué en su día, sino con una remasterización que salió hace poco, y lo jugué a lo mejor hace un par de años o así. Tampoco me acuerdo mucho, era un juego tipo Diablo, inspirado en la mitología griega. No me dio tiempo a descubrir mucho sobre mitología. Habrá gente que a lo mejor sí le ha parecido un juego divertido y le ha inspirado a decir, uy, pues voy a conocer más sobre estas unidades, ¿no? Estas criaturas, estos héroes, estos dioses. Yo lo pondría en un C. Porque es cierto que sí te puede dar alas, porque tiene un mundo bastante amplio, a conocer sobre sus criaturas, sus dioses, y a partir de ahí pues centrarte más en lo que es la cultura griega. Pero a mí en lo personal, eso, ya lo jugué hace un par de años, o sea, ya tenía todo lo que sabía de mitología, ya lo sabía, y tampoco me inspiró a conocer más. Uncharted, diréis, ¿por qué Uncharted? Si Uncharted no es un juego histórico, bueno, es un cazatesoro, ¿no? A lo Indiana Jones, un arqueólogo, y sí, beben de la historia, ¿no? De varios acontecimientos, que si buscan el Dorado, ¿no? Esta ciudad ficticia, ¿no? O entre la leyenda y la realidad, un poco ahí a caballo. Mencionas a personajes reales. Yo no sabía quién era Sir Francis Drake hasta que jugué al primer Uncharted. O sea que sí me inspiró a conocer algo más. También un poco por sus puzzles, ¿no? Que si las iglesias con sus símbolos, ¿no? Para hacer los distintos puzzles, ¿no? Tipo muy rollo Indiana Jones. Y te puede inspirar en un momento dado a conocer más sobre esos personajes a los que haces referencia. Aunque el videojuego como tal sea un videojuego de acción y de aventura, no sea un videojuego centrado en la historia como tal, pero el personaje evidentemente pues bebe de la historia para sus distintas aventuras. Lo pondría en un C, en un más que aceptable C. Dentro de A, B, C y eso no los estoy ordenando, ¿vale? O sea, no significa que Chivalry, por ejemplo, te enseñe más historia que Uncharted, o te motive más a aprender historia que Uncharted. No, los C están a la B más o menos. Bueno, y aquí tenemos la saga de Assassin's Creed, que sin duda ya lo subo a la S. Te ofrece mucho contenido histórico, es cierto que tiene errores históricos, ¿vale? Algunos más graves que otros. De hecho, hay muchos youtubers que analizan estos errores históricos de Assassin's Creed. Pero todos coincidirán, y el que diga que no, pues evidentemente o no ha jugado a estos juegos, no sé a lo que se está basando, pero es una puerta de entrada al estudio de la historia brutal, Assassin's Creed. Puede ser muy útil en ese sentido, puede inspirar a quien juega estos juegos y le guste a decir, uy, pues quiero conocer más sobre este contexto histórico, quiero conocer más sobre la Florencia del Renacimiento, o sobre el antiguo Egipto, bueno, no el antiguo, sino el Egipto de Cleopatra, ¿no? Los años finales de Egipto, o la guerra del Peloponeso, o la revolución industrial en Inglaterra, o la revolución francesa, las cruzadas, todos esos aspectos históricos que cada vez van saliendo más videojuegos sobre estos contextos, están tratados con mucho mimo en este juego. Es cierto que eso, hay errores,
A veces por el bien de la trama o por el bien de la jugabilidad, otras veces imagino que por desconocimiento. No son perfectos, ni como videojuego, ni como clases de historia, pero es un videojuego que de manera sobresaliente te abre las puertas a la historia. Eso sin duda. Y también aprendes mucho, ¿eh? También tienen bases de datos detrás, textos complementarios, ¿no? Como las famosas enciclopedias estas que están detrás para apoyarte en el juego, en plan de, uy, ¿este enemigo qué es? Vamos, los genízaros turcos, ¿no? Otomanos, vamos a informarnos más sobre ello. Y te empieza a explicar quién eran los genízaros, en qué consistía ese cuerpo de élite, ¿no? Turco, etcétera. Y además es que hasta tienen aplicaciones didácticas. Creo que era el Origins y el Odyssey, es decir, los inspirados en la edad antigua, en Egipto y en Grecia, tienen incluso como aplicaciones de realidad virtual para moverte por la Atenas del siglo V a.C., de la etapa clásica. O sea, es que son clases de historias virtuales. O sea, todo lo que sea bajarlo a la S sería negar una realidad, en ese sentido. Hay juegos mejores, hay juegos peores dentro de la saga. Fue una saga muy manida y muy repetitiva, eso lo sabemos todos. Pero a nivel de abrirte las puertas a la historia, una S, sin duda. Otro videojuego así más clasiquillo, antiguo, Desperados. Un juego como el Commandos o como el de Robin Hood, esto de estrategia de pocas unidades, de sigilo, de ensayo y error, ¿no? Con varias misiones y tal. Pero estaba inspirado en el lejano oeste. La verdad es que este juego a mí no me ha inspirado, lo voy a poner en una D, porque no me ha inspirado a conocer más sobre el salvaje oeste, como por ejemplo sí me ha inspirado otros juegos que también tienen que ver con el oeste que están en esta lista. Como juego estaba bien, para mí era muy difícil, lo jugaba mi hermano sobre todo, yo miraba, pero de cara a decir, me voy a informar más del uso de estas armas, ¿no? De esta época, el porqué del salvaje oeste, cuándo empezó, tampoco me ha motivado a mí en lo personal. L.A. Noire, ¿no? O L.A. Noire, como Los Ángeles Noire, no sé cómo decirlo. Este es un videojuego de Rockstar, ¿no? De los creadores de GTA, de Red Dead Redemption, que pasó un poco sin pena ni gloria, sobre Los Ángeles en los años 30, tengo entendido, ¿no? Los años de la Gran Depresión. ¿O eran los felices años 20? No me acuerdo, creo que era la Gran Depresión, la época de los gángsters y tal. Para estudiar la época, a ver, yo lo he jugado muy poco y he visto un poco a mi hermano jugarlo, pero de hecho tampoco me acuerdo incluso bien de la historia. En cuanto al contexto, Rockstar suele trabajar bien sus contextos, es un estudio muy bueno de videojuegos. Para motivarte a estudiar sobre los años 30, los años 20, yo creo que hay juegos mejores dentro de esto. Pero bueno, lo voy a poner lo más que aceptable en B, porque es Rockstar y Rockstar trata con mucho mimo esos contextos, ¿no? Esos detalles. Así que sin duda es de agradecer. Imagino que juegos como Mafia, ¿no? Podría estar mejor, lo que pasa es que como no lo he jugado, pues no puedo opinar al respecto. L.A. Noire lo pondremos aquí. Saga, el triunfo de los vikingos o la furia de los vikingos. Cuando jugué este juego es antiquísimo y seguramente muchos no lo conoceréis. Yo lo jugué un poco de rebote y como juego no lo entendía, era muy pequeño y además era muy feo estéticamente, pero tenía un apartado de enciclopedia que era muy curioso y te explicaba cosas sobre los dioses nórdicos, y eso es algo de tener en cuenta, la mitología nórdica, sus criaturas, el Ragnarok y tal. Y yo nunca había tenido contacto con eso. Esta fue, juraría, que antes incluso que Age of Mythology, este fue mi primer contacto con la mitología nórdica. Con la mitología griega egipcia ya tuve un contacto antes, pero con la nórdica fue a partir de aquí, creo. O sería la par que Age of Mythology, no lo sé, pero me sorprendió para bien y por eso me he acordado de este juego, porque si no, no me acordaría de él. Así que por eso lo voy a poner en un más que aceptable B, dentro de lo que es mitología, ¿vale? No dentro de lo que es historia, porque historia poco, más bien en ese sentido. Pero de mitología sí. Vale, Thief City Rome, este vídeo, de hecho, no sé si lo habré subido ya o lo subiré al canal, pero es un juego que me ha recomendado un amigo. Es un juego antiguo que él jugó en su día, jugado de su infancia, y ahora lo tiene en Steam y me lo ha compartido. Y yo lo he probado y la verdad que tiene muy buena pinta, a pesar de que, bueno, puede haber vencido mejor o peor, pero a la hora de estudiar lo que es la gestión de una ciudad, la gestión y administración de una ciudad romana, está muy bien, como el Imperium Civitas, ¿no? En la misma línea. Y además tiene una enciclopedia interactiva que es muy buena para aprender historia. De hecho, estoy pensando, no sé si entonces lo habré subido o lo subiré ya, porque estos vídeos yo los voy grabando y ya se van subiendo, pero subir al canal varios apartados, varios vídeos sobre la enciclopedia de este juego, porque me parece muy interactiva y muy interesante para, por ejemplo, los alumnos de primero de ESO. Y claro, muchos, la mayoría, por no decir el 99%, no tendrán este juego. Así que a través de YouTube pues, se lo podemos facilitar para que lo lean, lo escuchen y digan, mira, tengo aquí como una pequeña base de datos de cómo funciona una ciudad romana. Que esto es, pues, un tercio del tema de Roma, prácticamente. Si te sabes este juego bien, te sabes, pues, un tercio o la mitad del temario de historia de Roma, que será el primero de eso. Así que vamos a ponerlos en una.
Si hubiera sido un juego de mi infancia, a lo mejor lo ponía incluso ese porque me hubiera inspirado a mí a estudiar historia de Roma, pero como lo he conocido hace poco, pero considero que tiene una herramienta didáctica buenísima, así que en un más que aceptable. Vamos con For Honor. Este es un juegazo de la época de la Play 4, de la generación anterior, donde vikingos, caballeros y samuráis luchan, ¿no? Tienen un sistema de lucha muy bueno, un juego muy divertido, multijugador, difícil de dominar bien, pero muy satisfactorio cuando lo hace, ¿no? Sobre luchas, no en primera persona, pero en tercera persona. Muy inmersivo, la verdad, muy chulo. Es un juego que me ha dado muchas horas de diversión y me ha gustado muchísimo. Uno de mis favoritos, sin duda, de la generación anterior. De cara a enseñarte historia, pues salvo las armas y las armaduras que hacen un poco y la estética, lo voy a poner aquí. Porque te puede inspirar un poco en plan unidades samurai, ¿no? ¿Cómo se llama? Que si el Kensei o el Shinobi, ¿no? El Orochi, distintos tipos de unidades, que si uno más el caballero, el asesino, tal cual, pues te puede inspirar a buscar más sobre ese tipo de unidades. Hay uno de los caballeros, por ejemplo, que es el centurión romano. Pues, ¿con qué consiste una centuria? Pues te puede motivar a explorarlo, pero no tiene un contenido histórico muy allá. Podría ponerlo incluso en la D, pero bueno, lo voy a poner en la C porque puede abrirte alguna puertecilla, pero no mucho. Ahora, como juego es divertidísimo, sin duda. Y bueno, aquí está el rey de la pista. Age of Empires, bueno, la saga Empire, ¿no? Age of Empires, el 1, el 2, el 3, el 4. Hasta ahí, porque el Mythology ya lo considero aparte. Del 1 al 4 sí considero que es la misma saga. El Mythology es como, no es como un hermano, es como un primo, más bien. Y el 2, sin duda, para mí, es el juego que me ha hecho amar la historia. Desde pequeño. Así que tiene que estar aquí. Sin ninguna duda, las campañas, las unidades, la jugabilidad, la historia de los personajes, la distintas civilizaciones, y tener también una completa enciclopedia donde mirar el desarrollo de las civilizaciones en la Edad Media. El 3, lo mismo pero de la Edad Moderna, aunque el 3 lo he jugado menos y no me ha gustado tanto como el 2, pero también está bien. El 4, la verdad es que es un interesante lavado de cara, muy diferente al 2, aunque también trabaja en lo que es la Edad Media y además con una enciclopedia también virtual muy curiosa. El 1 lo jugué muy poco. Creo que ya estaba demasiado... Tenía una mecánica muy antigua ya para mí. Pero bueno, aún así también te abre esa puerta de entrada para la edad antigua si te motiva, ¿no? Y te interesa. La saga Age of Empires sin duda es un sobresaliente aquí. Vamos con una saga muy conocida, muy famosa, que también he jugado bastante. No a nivel pro, ni élite, ni eso. Pero he jugado algunos de sus juegos, que es Call of Duty. He puesto la imagen del World War II, o sea, el de la Segunda Guerra Mundial. El más reciente, que este lo hemos jugado mucho cuando salió en PS Plus, yo con los amigos y tal. Y la recreación, por ejemplo, del desembarco de Normandía y de varios, el bosque de las Ardenas, ¿no? Varios así escenarios históricos, la verdad que está muy interesante y muy inmersivo, ¿no? Es un shooter, evidentemente, y te puede inspirar mucho a conocer sobre la Segunda Guerra Mundial. Lo pondría en un más que aceptable B. Y además, sobre todo los primeros sí estaban más centrados, no sé si en la primera, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Algunos sí iba de la primera, ya los títulos me bailan un poco. El hecho de que salga uno al año también lo hace que sea mucho más difícil conocerlos. También sobre la Guerra Fría, tengo entendido, la Guerra de Vietnam me suena que había uno. Y después ya se les fue un poco la olla y pusieron cosas futuristas, con trajes como espaciales, cosas más de ficción, que como multijugador estaba muy divertido, pero en su contexto histórico pues ya ahí se perdía, ¿no? Yo soy más clásico, a mí el de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que este es el que más me gusta, de todos los que he jugado. No sé si es el que más horas le he echado, pero es el que más me gusta, por el planteamiento que tiene y ese conocimiento de las armas. Te puede inspirar a conocer las armas, a conocer detalles, ¿no? De las distintas operaciones militares, las batallas, ¿no? Las fases de la guerra y las características que tiene. No lo veo tan documental como Comandos. Si fuera el solo lo pondría en el A, tal vez. Pero como es la saga, pues hace un poco de media y hay algunos que la historia pues no la trabajan en ningún sentido. Así que vamos a dejarlo ahí. Imperium, aquí tenemos Imperium 2, pero hablamos de la saga Imperium en general. La saga Imperium era muy famosa cuando yo era chico, cuando tendría a lo mejor 8, 9 o 10 años y empecé a jugar algunos videojuegos de ordenador y eso, como por ejemplo las Empires 2, que es clásico de mi infancia. Pero el Imperium, aunque lo jugamos, no lo jugamos tanto como el Age of Empires, siempre estuvo como en un segundo lugar y no nos gustaba tanto porque era muy complicado. El tema de los víveres, que tenías que tener suministros para que las tropas no se fueran muriendo poco a poco, lo hacía un poco más complicado en ese sentido. Yo creo que actualmente es mucho más sencillo que el Age of Empires, pero igualmente el contexto histórico está muy bien trabajado. Juego hecho con mucho mimo. No sé si el estudio es español,
no tengo ni idea, pero este juego siempre lo he asociado a España. No sé por qué, será porque lo de la conquista de Hispania, ¿no? El Imperium 2. Y es una saga que maneja la de antigua, sobre todo lo que es el tema de Roma y tal, pues con mucho detalle y mucho mimo. Y sin duda lo pondría en el A. Te puede motivar mucho, inspirar a decir, uy, ¿qué es esto de Cartago? ¿Quiénes son los íberos? Estos que salen en la campaña, ¿no? De Imperium 2. Pues vamos a explorar un poco sobre ellos. ¿Quién es Aníbal? Los distintos personajes históricos y tal. Sí, sí, más que aceptable una, ¿eh? Muy interesante para estudiar historia antigua y abrir esa puerta de entrada de la que hemos estado hablando. Rise of Nations. Este juego es de los creadores de Age of Empires, tengo entendido. Salió un poquito después y con alguna que otra mecánica nueva. Lo hemos jugado hace no mucho, una versión como remasterizada, aunque, bueno, se nota que es un juego más antiguo, pero aún así es muy divertido. Y no se centra en lo antiguo, sino en toda la historia de la humanidad. Y eso le da un enfoque global muy interesante, ¿no? A la civilización, que ya hablaremos de él, o Civilization, como queráis decirlo. Lo vamos a poner un aceptable A, porque el nombre de las tecnologías, las distintas unidades que vas creando, cómo vas desarrollando tu civilización, pues te ayuda a tener esa visión panorámica de la historia del mundo muy interesante. No sé si tiene una enciclopedia, lo cual le podría bajar algún puesto, pero aún así te anima mucho a conocer. Es igual que Civilization, ¿no? Aunque Civilization es mucho más amplio, mucho más ambicioso y con mucho más contenido, mucho más rico que Rise of Nations. Rise of Nations es como una versión descafeinada, ¿no? Mucho más rápido, mucho más para echar partiditas cortas, mientras que Civilización es, bueno, empieza y termina una partida en el mismo día, a ver si eres capaz. Imposible. Smite, el Smite. El Smite, como lo llamaba yo, es el MOBA de los dioses, así que nos serviría en todo caso para abrir la puerta de entrada a la mitología. Y la verdad es que lo abre muy bien, ¿eh? Lo vamos a poner en una A porque viene también su trasfondo, ¿no? Los distintos personajes, un MOBA, ¿no? 5 contra 5, tal y cual. Cada uno con su rol, ¿no? Que si el tanque, que si el support, que si el arquero, el mago, etc. Pero esta vez con los dioses de distintas mitologías. Y aquí he aprendido, he conocido yo dioses que no conocía. Evidentemente, mitología griega, pues yo cuando me enfrenté a este juego ya sabía bastante de mitología griega, egipcia, nórdica, gracias al Age of Mythology. Pero, por ejemplo, sale también de la mitología hindú, o dioses chinos, japoneses, celtas. Y es bastante rico en ese sentido, tiene un trasfondo detrás, cierta información sobre los dioses, aparte ya de la jugabilidad, ¿no? Y lo divertido que sea. Muy interesante y que te anima a investigar sobre esas civilizaciones. Así que tiene más que aceptable. Stronghold, la saga Stronghold y concretamente el Stronghold Crusader. Vamos a hablar de la saga Stronghold en general, no lo he jugado todos, he jugado al Crusader y al 2. Sobre todo al Crusader. Como puerta de entrada a la historia, como juego yo creo que a mí me gustaba mucho este juego de chico, no tanto como el Age of Empires, pero lo jugábamos mucho, pero creo que ha envejecido un poco mal, por lo menos el Crusader original. El 2 puede que sea otra historia. Aún así sigue siendo un juego bastante sólido, bastante competente y puede ser divertido. Como puerta a la historia, creo que lo pondría en un B. Por el tema de las cruzadas, que es mucho más específico, tiene su apartado histórico, un pequeño compendio de las distintas campañas, ¿no? Militares que hay. Así que, bueno, más que aceptable B. Está bien. Y si te gusta el juego, pues sí que te puede inspirar para conocer sobre las cruzadas, evidentemente. Valiant Hearts. Este es un juego muy cortito, muy humilde, aunque venga de Ubisoft. Tiene mucha estética de videojuego indie, aunque venga de Ubisoft. Y es una S. Para aprender historia, es un documental viviente de la Primera Guerra Mundial. Además, con su fotografía, con su archivo histórico, las propias aventuras que va viviendo el personaje, porque es una especie de aventura gráfica o de puzzle, ¿no? Que juega un poco también con un poco el plataformeo, la habilidad. Es un poco de todo. Es una historia muy entrañable con personajes como tipo cartoon, como si fuera una película de dibujos animados, pero está tratado con un mimo y con un rigor histórico. Yo no le he visto fallos a este juego en cuanto a nivel histórico. ¿Habrá algún experto en Primera? Yo no soy un experto en Primera Guerra Mundial, yo soy profesor de secundaria solamente. No tengo un doctorado en Primera Guerra Mundial, pero yo lo he visto muy completo en ese sentido. Y te abre una puerta a la Primera Guerra Mundial, esa gran desconocida, ¿no? Porque la famosa en las películas y los videojuegos es la Segunda Guerra Mundial. La primera es como la gran tapada, y cada vez que hay un videojuego o una película o serie de la primera bien hecha, que te abre esa puerta de entrada, la verdad es que yo lo veo como un punto muy positivo. Y te explica eso. La guerra es del lado más humano, los horrores de la guerra. No es como Call of Duty, que es el honor, la gloria del soldado, ¿no? Aunque también tiene su parte dura, algunos Call of Duty. Este es una historia muy triste porque es los horrores de la guerra. Básicamente desde una perspectiva además como infantilizada, cartoon, pero no es un juego infantil, desde luego. Es muy recomendable a todo el mundo, además es cortito, es sencillo, tiene muchos coleccionables, muchos detallitos, muy recomendable. Lo he jugado y me lo he pasado 2 veces.
y merece muchísimo la pena. Es una puerta de entrada a la Primera Guerra Mundial brutal, sin duda una S. A Plague Tale Innocent se llamaba este, ¿no? El de la Baja Edad Media francesa, ¿no? La peste negra con las plagas de rata, una niña con su hermano que van por ahí sobreviviendo, ¿no? Escapándose de unos enemigos que los quieren coger dentro de la Francia medieval. El contexto histórico, a ver, este juego lo probé, jugué unas cuantas horas, eché unas cuantas horas, pero no me llegó a cuajar, no me llegó a enganchar del todo. Tengo conocidos que dicen que está genial, que está muy bien, muy interesante. A mí no me terminó de entusiasmar. Y en cuanto a lo que es abrirte la puerta a la historia para aprender sobre la Baja Edad Media, la peste negra, la situación de la Francia feudal, por ejemplo, no considero también tampoco que sea una puerta muy amplia. Se centra más en lo que es la historia que el contexto, diría yo, este juego. A ver, diría que está bien trabajado. Y como tampoco se va por otro lado, pues puedes profundizar un poco más. Así que vamos a ponerlo en una vez. En cuanto a esta Francia medieval, ¿no? O bajo medieval. La saga Total War. Y aquí tenemos el primer juego de la saga que jugué, Rome Total War. Yo no era tanto de Total War, más bien mi hermano. Aunque yo jugué algunas partidas y la verdad que es muy buen juego. Muy buena saga en general. Y vamos a ponerosla. Está muy bien tratada, los ejércitos, las formaciones, también la gestión de las ciudades, aunque un poco con menos detalle que otros juegos. Aunque en general también bastante complejo, ¿eh? El modo campaña era difícil de llevar adelante, era complicado. Yo era más de jugar batallas individuales más que en modo campaña porque me abrumaba de toda la información que tenía. Pero, por ejemplo, las estrategias militares, que si las cargas, la moral, las tropas desmoralizadas, las armas de asedio, los asedios de las ciudades, está muy bien tratado. Yo he jugado al Roma y al Medieval 2 Total War. Los demás pues ya lo he ido abandonando, pero bueno, he visto que han salido mucho, incluso han salido de Warhammer, de una saga de fantasía también que tienen una pintaza brutal. Pero bueno, eso ya se desmarcaría un poco de lo que estamos hablando hoy aquí. Así que no nos vamos a meter con ello. Una más que aceptable A, sin duda. Hay gente que lo pondría incluso en la S. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, yo creo que está bien. Tomb Raider, la saga Tomb Raider. Hemos hablado de un juego de Tomb Raider, del Templo de Osiris, pero es que aunque tenga el nombre de Lara Croft, pero no es un juego de la saga Tomb Raider, o al menos en mi opinión, porque es totalmente desmancado en lo que es un Tomb Raider. Tomb Raider es un juego de acción y de aventura, ¿vale? Basado en esta famosa exploradora, ¿no? Con conocimientos históricos, de arqueología, que va a descubrir pues cierta maldición, cierta magia en lugares inhóspitos, buscando lugares antiguos y eso. Un poco como Uncharted, ¿no? Pero en femenino, o más bien Uncharted es el masculino de Tomb Raider, porque evidentemente Tomb Raider es mucho más antigua. Pero lo pondríamos tal vez a la par que Uncharted. Los he jugado pocos. Ese que sale en la imagen, que fue el de 2013, 2014 creo que salió. Ese sí lo he jugado entero y la verdad que era un juego bastante interesante. No vivía tanto de la historia, pero bueno, alguna pincelada histórica te dan. De algún contexto, de que es lo que estén trabajando, que si la fuente de la juventud, que si el dorado, que si vamos a descubrir la Atlántida. Es que no recuerdo muy bien la historia de los Tomb Raider y no los he jugado todos, ni muchísimo menos, he jugado muy pocos. Pero lo pondría un poco a la par que Uncharted en ese sentido. Te puede abrir un poco la ventana al decir, uy, este contexto en el que el personaje está investigando acerca de... Me gustaría investigarlo a mí también por mi cuenta. No mucho, por eso está en un C, pero ahí está. Never Alone, esto es un juego indie sobre esquimales, sobre su cultura, sus costumbres. No sé si verlo desde una perspectiva histórica o más bien geográfica, ¿no? Como geografía antropológica, ¿no? Geografía humana, y en ese sentido está bien. Es un juego de plataformas y puzzles, más bien. Como juego me lo he pasado, pero tampoco me aportó gran cosa. Ciertas costumbres sobre los esquimales que actualmente la verdad es que no las recuerdo bien, tampoco han calado tanto en mí, ni me ha inspirado mucho en investigar, aunque está tratado con mimo en ese sentido. Tiene también un compendio sobre la gente que ha participado en el juego, que son de estas culturas, y eso, pues bueno, le vamos a dar un C, porque por el esfuerzo que tiene detrás, aunque a mí no me ha calado para generarme esa curiosidad. Así que creo que hay gente que sí le calará más en ese sentido, para que investiguen acerca del tema, y hay otras muchas que no. Así que yo creo que desde mi punto de vista, un punto de vista personal, y en este caso pues barro un poquito para casa, lo vamos a poner en un aceptable C. Juego tratado con mimo, aunque bueno, tampoco considero que sea un juego maravilloso. Bueno, Age of Mythology, aquí pone Retold, pero podríamos hablar del original y de este. Si habláramos del original, una S, porque me ha influido en casi todo lo que sé de mitología gracias a este juego, o por lo menos me ha abierto la puerta a que yo investigue por otras fuentes. La mitología griega, egipcia, nórdica,
Y bueno, el Retol considero a día de hoy que es un juegazo, que me encanta. De hecho, hay vídeos en el canal. Si queréis ver algún vídeo, pues lo voy a dejar aquí en una pestañita, por si queréis echarle un vistazo a algún vídeo de Age of Mythology Retol. Y fue mi puerta de entrada a la mitología. Age of Empires fue a la historia, en este caso historia medieval, lo que Age of Mythology ha sido para la mitología, para mí. Así que sin duda, una S. Civilization 6 o Civilization, ¿no? La saga Civilization, que tiene también un flamante juego de mesa. Es un juego muy chulo. Es cierto que es un juego muy largo, porque una partida no acabas el día que empiezas. O sea, empiezas una partida y no la vas a acabar ese día, porque es de jugar turnos y un turno más, no sabes cuándo parar. Es hasta adictivo en ese sentido. Un juego peligroso por eso. Ahora te enseña un montón de historia. Una S. Aprendes un montón de historia, ¿no? El desarrollo de una civilización, los distintos bonus de la civilización, y tiene un gran compendio histórico detrás, un gran estudio, las distintas tecnologías, distintos personajes históricos, personajes ilustres. Puedes abrir el camino de la guerra, el camino del arte, de la ciencia, de la religión, y hay personajes, instituciones, tecnologías, eventos históricos relacionados con estos distintos aspectos dentro de la historia. O sea, es muy rico. Parece que lo quiere abarcar todo y lo abarca todo, que no es, bueno, pero el que mucho abarca poco aprieta. Bueno, pues Civilization lo coge todo y se lo lleva a su terreno, y además lo hace con maestría, lo hace muy bien. Es un juego muy recomendable de probar. Es cierto que al principio puede resultar un poco denso, un poco difícil de entrar, pero una vez que entras es hasta adictivo en ese sentido. Puede ser peligroso por eso, cuidado. Pero a mí me ha enseñado mucho, ¿vale? No lo he conocido en mi infancia, no me ha enseñado tanto, por ejemplo, como Age of Empires o Age of Mythology, porque no lo he conocido en mi infancia, sino lo conocí más a posteriori, pero aún así me ha seguido enseñando, y eso ya es mérito, porque una persona que ya tiene una formación y que siga aprendiendo a través de un videojuego, o que ese videojuego le dé alas para buscar más información al respecto, pues eso también tiene su mérito, aunque haya llegado tarde, digamos, el videojuego. Y el juego de mesa es brutal. En la adaptación de Civilization a juego de mesa es brutal. Hay dos ediciones, yo tengo la antigua y me parece, o sea, un juego de mesa muy largo, muy denso, pero muy divertido y muy completo. Sin duda uno de mis juegos favoritos, y es cierto que no lo juego mucho por el tiempo, porque necesitas mucho tiempo para sacarlo a mesa, y eso es una pena, pero es un juegazo. La segunda edición no sé cómo va, pero bueno, espero que sea al menos la mitad de buena que la primera, porque la primera es bestial. Cities Skylines. Este es un juego bastante interesante y una gran sorpresa cuando lo conocí. Va de gestionar una ciudad. Y diréis, ¿historia? No, geografía urbana. Urbanismo, que se estudia también geografía. Geografía no son solamente montañas y capitales. La geografía humana también existe, y en ese sentido urbana también. Y te enseña mucho a cómo gestionar la ciudad y te anima mucho. Yo cuando a mis alumnos les he dado clase, y he tenido alguna ocasión de darle clase de geografía urbana a nivel básico, segundo de eso, les he puesto este ejemplo de este videojuego. Es decir, si tenéis la oportunidad de buscar vídeos sobre este juego, o de jugarlo porque lo tengáis o lo tiene un amigo o lo que sea, echadle un vistazo y probadlo, porque te inspira mucho a saber cosas de geografía urbana, cómo se gestionan las carreteras, las calles, los tamaños de las ciudades, la población, los distintos servicios, ¿no? El sector servicio, que sí, la sanidad, la educación. Muy completo en ese sentido, y no es un juego fácil, ¿eh? La verdad es que lo estuve jugando una temporada y después estuve como un año sin jugarlo, y cuando lo quise retomar era como empezar de cero, ¿eh? No es un juego fácil, pero considero que es muy buen juego, la verdad. Es un juego que si podéis darle una oportunidad, y que os va a abrir la puerta al conocimiento de la geografía urbana. Si estáis en segundo de eso, puede ser una buena aportación. Vamos acabando. Cards. Este es un juego de cartas, de coleccionismo de cartas y de partida de cartas, de combate, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Cartas coleccionables, un juego free to play, lo podéis probar, está en Steam, creo que también está en Android por móvil. La verdad es que yo lo probé hace un año, un par de años así, y tenía muy buena pinta. Es cierto que era un poco complejo al principio, pero bueno, hay misiones de tutorial que puedes hacer y te enseña a jugar. Y después pasa como con todos los free to play. Si metes dinero, pues avanzas más rápido en tu mazo. Pero bueno, puedes jugar también sin meter dinero y no pasa nada. Te puedes divertir igualmente. Vas desbloqueando cartas nuevas, vas creando cartas con unos puntitos que vas ganando cuando vas ganando partidas, etc. O haciendo distintas campañas. Hay campañas militares, que si, yo qué sé, la campaña de Alamein, que si el desembarco de Normandía, y tiene como su propia historia dentro de lo que es una partida de cartas. Al final no se desenvuelve con una escena cinemática, sino con una partida de cartas. Pero te ayuda mucho a saber un poco esas gestiones, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, y te abre esa puerta a decir, vale, ¿y esta carta
¿Por qué se llama así? ¿De dónde viene esto? Por las distintas facciones, ¿no? Que si el Reino Unido, la resistencia francesa, Estados Unidos, la Unión Soviética, el eje, ¿no? Las potencias del eje, que si Alemania, Italia, Japón, etcétera. Vamos a ponerlo en un más que aceptable A. Y por último, no sé si me dejo alguno más en el tintero, seguramente me dejará alguno, pero no me he acordado de más. Red Dead Redemption 2. Buah. A ver, como juegazo, esto es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. ¿Podría ser estar en el top 5 mejores videojuegos? Podría estar. O en el 10, por lo menos. Y en cuanto al contexto histórico del salvaje oeste, tal cual, Estados Unidos a finales del siglo XIX, ese choque, ¿no? De que si los forajidos, la industrialización, ¿no? El ferrocarril. El contexto histórico de Rockstar está estudiado de manera magistral. Ahora, ¿inspirarte para tú abrirte a conocer este contexto? Sí, la verdad que sí. Y lo pondría... Yo creo que en la B. Tampoco me ha inspirado demasiado, pero bueno, me ha inspirado algo. Un poco como el L.A. Noire, ¿no? Rockstar trabaja muy bien su contexto y tiene mucho bien por detalle. Como juego sería una S y se desfancaría muchísimo de lo que está aquí, sin duda. Pero en cuanto a abrirte la puerta a la historia o a su contexto o a su manera de enseñarte historia, esos dos aspectos que hemos destacado como fundamentales para este vídeo, pues tendría un aprobado bastante razonable en ese sentido, porque te puede inspirar a una época que normalmente no se estudia en clase, que el lejano oeste pues pasa desapercibido. Bueno, en la historia de Estados Unidos imagino que sí, que será una asignatura obligatoria. Pero evidentemente historia de España, historia universal, viendo desde la perspectiva de España, pues no tenemos nada relacionado con esto. Pero puede abrir un horizonte para especializarte en esas cosas. O que si revolución industrial, o que en las décadas previas incluso a la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Podemos llegar con el Red Dead Redemption 1, ya sabemos que el 2 fue una precuela. Bien, pues aquí tenemos la lista. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, pues darle a like, suscribiros, compartirlo con vuestros amigos. Y si veo que alcanza muchas visualizaciones, muchos likes y tal, pues me plantearé sacar un vídeo parecido sobre, no lo sé, a lo mejor películas o series. Podría estar bien, ¿no? Uno de películas y uno de series. Lo vamos hablando, ¿vale? Son ideas que tiro al aire y que si calan y os gustan, pues podríamos darle una oportunidad para, bueno, especializarnos un poquito más en esto y sobre todo de cara a la docencia, pues abrir herramientas para nuestros alumnos para que vean que la historia y la geografía no es algo aburrido que se estudia en clase nada más, sino que mirad lo que tenéis aquí, relacionado con la geografía y con la historia. Y bueno, la mitología también, un aspecto de la cultura humana, ¿no? Sin duda, puede ser divertido, ya os lo aseguro. Bueno, dicho esto, nos vemos próximamente. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para futuros vídeos y shorts. Nos vemos pronto. ¡Adiós!